Bueno, familia, pues bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista que estamos haciendo aquí en las oficinas de JF Partners. Y nada, en esta segunda parte vamos a hablar un poco más sobre el campo de la psicología, cómo afecta la psicología a las finanzas, a la economía y demás. Así que nada, vuelvo a presentar a Javi para los que estéis viendo esta segunda parte como primer vídeo. Si es así, os recomiendo ver primero la primera parte en la que hablamos más sobre Javi, su empresa y demás. Y bueno, dicho esto, pues vamos a hablar de este campo que es el de la economía, la psicología y la práctica de todo esto, porque normalmente cuando se hablan de estos temas suele ser todo muy teórico, muy abstracto. La mayoría de economistas, hablo de la mayoría porque luego hay otros que no, pero la mayoría de economistas son muy teóricos, no están al pie del cañón, por así decirlo, en el mundo empresarial. Muchos se dedican a escribir papers, por así decirlo. Un paper es un análisis de un acontecimiento económico pasado y cómo se puede explicar a través de datos empíricos, fórmulas matemáticas y demás. Eso no es estar al pie del cañón de la realidad actual, es analizar la realidad pasada e intentar explicarla mediante embellecedores, que son las fórmulas matemáticas, porque dan más rigor y demás. Yo considero que un economista, está bien esa parte, a mí por ejemplo me aburre más, pero sin duda es que creo fundamental y creo que es obligatorio estar al pie del cañón en el mundo empresarial, en el mundo de las finanzas. Al fin y al cabo, yo cuando entré en bolsa era una forma de llevar todo lo que aprendía de economía en la carrera a la práctica a través de las finanzas personales, la inversión en bolsa y demás, ciclos económicos, cómo las empresas se adaptan a estos ciclos económicos. Entonces, bueno, yo sé que Javi también estudió su grado universitario, no sé qué opina de esto. Yo, por ejemplo, tuve una etapa en la que la uni estaba, no frustrado, pero sí a disgusto, estaba incómodo, porque todo lo que aprendía yo no lo veía en el mundo real. Fue poco a poco indagando cuando me di cuenta de la influencia que tiene la psicología en la economía, en el marketing, en la gestión empresarial y demás, y por eso ahora me dedico a esto. Entonces, Javi, no sé si cómo vivió su experiencia universitaria estudiando cosas que no tienen una aplicación directa. Bueno, sí que es verdad que la universidad al final es muy, lo que tú dices, muy empírica, trata, bueno, pues estudias al final que, por ejemplo, cuando estudiábamos modelos financieros, pues estudiábamos premios Nobel de hace 40, 30 años, 20 años, y sí que es verdad que no está actualizado como para, por ejemplo, estudiar nuevas estrategias de inversión, pues ahora pues con todo el tema de la revolución tecnológica, con todo el tema de algoritmos, con todo el tema de quantum, pues todo eso obviamente no está actualizada. En papel. Contabilidad, claro. Hacer la contabilidad en vez de analizar los estados financieros. Totalmente. Al final está un poco desactualizado, sí que es verdad. Creo que sí que es bueno porque al final pues aprendes la base de cómo la gente pues ha aprendido diferentes métodos de valoración, de contabilidad, de tal, de cómo se hace. Pero sí que es verdad que luego vas a tener que dar un poquito de tu parte para querer lo que tú dices, ver su aplicación real. La universidad no te va a decir, oye, mira, la empresa se analiza así. Te va a explicar por qué nace el modelo de Discounted Cash Flow Valuations, en qué se basa el PV, el Future Value, y te va a decir, venga, a descontar. Y no te va a explicar ni por qué, ni para qué, ni cómo medirlo, ni cómo valorarlo. Entonces luego te toca a ti un poquito investigar, ¿no? Sí que es verdad que al final se queda un poco corto. Justo es algo que hablábamos ayer en la comunidad de JF Partners, hablábamos de contratos call y contratos put. Es, bueno, una forma de invertir, por así decirlo, para simplificarlo en el vídeo, y no entendía la mayoría de gente el concepto, normal, porque no han estudiado en un sitio oficial y certificado como una universidad en el que le hayan explicado esto, por lo cual yo el concepto teórico lo tenía muy claro y se lo expliqué y lo entendieron muy bien y tal, pero me faltaba experiencia en eso, ¿ok? Yo nunca he invertido en estos contratos y entró una persona que no sabía muy bien el concepto y no lo sabía explicar como yo había explicado, pero que sí que tenía esa práctica. Dijo, bueno, tener cuidado con esto porque hay muchos tipos de contratos call y put, depende también de, bueno, las letras griegas, bueno, un montón de parámetros que eso obviamente la universidad no se explican. Entonces, claro, pensar que con el conocimiento que te ha dado la universidad sobre lo que es un contrato, call, put y tal, puedes empezar a invertir y hacer cosas. Es que no es verdad, luego la realidad es completamente distinta, está muy desconectada de, o sea, necesitas mojarte los pies. Práctica. Esto es como todo. ¿Quién conduce mejor? ¿El que se sabe de memoria el teórico del coche y aprobaría todas las preguntas? ¿O el que no sabría hacer el teórico ni lo ha hecho, pero conduce desde toda su vida, desde pequeño? Efectivamente. Entra ahí una pelea, ¿no? Entra ahí el académico 100% o el práctico 100%. Entonces, al final, ambos tienen su parte buena. Sí que es verdad que el práctico va a ser mucho mejor en la práctica, obviamente, porque está especializado en la práctica a la hora de conducir, pero sí es verdad que muchas cosas no las vas a saber interpretar, a lo mejor, ni entender de dónde proviene, la raíz de eso, etc. Entonces, bueno, pues luego hay un montón de gente en bolsa
que gestionan fondos y tal y no han estudiado económicas ni finanzas. Pero se han mojado los pies desde pequeños. Se han mojado los pies Igual desde no pequeños. saben una definición teórica, pero en la práctica saben perfectamente lo que tienen que aplicar y cómo aplicarlo, siguen su estrategia y punto. Y son muy coordinados y tal, y no necesitas por qué tener una amplia formación de finanzas y tal. Que bueno, que nosotros abogamos por eso porque al final estudiamos eso y nos dedicamos a enseñar finanzas y a todo el rato mojarnos en finanzas y sabemos todos los conceptos, pero sí que es verdad que hay gente muy buena que no tiene ni idea de finanzas básicas o finanzas puras. Y la virtud, como siempre, yo creo que está en el término medio. O sea, básicamente yo estoy ahora predicando con el ejemplo, está en el término medio. Estoy en la uni, de hecho sigo este año, tengo la esperanza de acabarla y a la vez me voy mojando los pies y voy poniendo en práctica las cosas. El objetivo con el que yo me metí en bolsa, como decía, llevar las cosas a la práctica y así aprender de las dos maneras. Dicho esto, ¿qué pasa? Nada, yo empiezo a invertir en bolsa, empiezo a mojarme los pies. Veo que efectivamente la teoría no encaja a la perfección con la práctica y me doy cuenta de que ese gap está muy relleno, una gran parte de ese gap está relleno por la psicología. Veo que efectivamente la psicología, digo, hostia, pero las empresas me habían enseñado en la uni que maximizan sus beneficios con esta función, sujeta a esta restricción. Y digo, macho, si hay empresas que no hacen esto y están ganando un pastizal, te pones a analizarlo y es que tienen, por ejemplo, sistemas de marketing muy buenos. ¿Qué pasa con el marketing? El marketing tiene una gran influencia de la psicología. Realmente el marketing es entender la psicología humana y poner delante de las personas lo que quieren escuchar. Otra cosa es que con esto quieras manipular o no, porque efectivamente si le pones a alguien delante algo que quiere escuchar pero luego no cumples, ese marketing es malo y además probablemente esa persona se arrepienta y no vuelva a transaccionar contigo. Pero si estudias lo que las personas quieren oír, se lo pones delante, efectivamente lo oyen y efectivamente lo reciben, les estás ayudando en el proceso de toma de decisiones. Yo veía que empresas, más que centrarse en la optimización y en los números y tal, que también es importante, no nos olvidemos de eso, se estaban centrando mucho en eso, en estrategias de marketing que ayudasen a comunicar mejor lo que ellos podían dar y ofrecer. Claro, esto no me lo estaban enseñando en la universidad, esto lo aprendí en la parte práctica. Luego, vosotros, sí, yo compré un curso de bolsa, pero se lo compré a una empresa, vosotros. Y que vosotros también estabais dando mucha importancia a la psicología de manera indirecta. El liderazgo tiene mucho de psicología. Un líder tiene que saber cómo funciona la mente de sus empleados, qué quieren, cómo les gusta ser pagados, qué trato les gusta recibir, o cómo lidias con una comunidad de más de 1000 inversores. Eso es complicadísimo, hay que tener un cierto nivel de liderazgo. Entonces, la psicología por ahí está jugando también un rol importante. Entonces, la psicología tiene una influencia brutal en la economía, en el mundo de la empresa, en la bolsa, por ejemplo. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú que te dedicas al sector financiero, la bolsa y demás, qué influencia tiene la psicología en la bolsa? A ver, al final ya lo dijo Graham, el mercado se mueve básicamente por ambición o por miedo, es un péndulo, rota en esas direcciones y no podemos obviar, yo lo digo desde, yo creo, hago esta metáfora, ¿no? Yo creo que nacemos, cuando somos bebés, nacemos súper racionales. El bebé nace racional porque tiene unas emociones primarias. Entonces el bebé cuando ve algo que no le gusta, asco. El bebé cuando tiene que comer, llora. El bebé cuando le da miedo a algo, se asusta. El bebé cuando se cabrea, se cabrea. Tenemos unas emociones muy primarias y sabemos perfectamente interpretarlas desde pequeños porque las tenemos innatas. Pero luego llega la sociedad, y en mi opinión es la sociedad, que se puede traducir en mercado de valores, pero al final el mercado de valores es un reflejo de la sociedad, te vuelve irracional. Entonces hace que una serie de creencias o movidas que te pasan desde pequeño o cosas que vas viviendo, crees en ti escenarios de cómo es la vida y cómo funciona. Y en realidad a lo mejor estás viendo la vida a tu manera y no la vida como es de forma racional. Y por ello se vuelve irracional todo. Y a medida que te haces más mayor, la irracionalidad aumenta. Por eso hay muchas veces que vemos a una persona mayor y decimos, o sea, te habrá pasado que hablas con gente a lo mejor que no ha estado, pues yo qué sé, en una ciudad o en otro lado, o hablas con una persona muy mayor que no ha visto a lo mejor algunas cosas y te habla de cosas que tú dices, este tío está súper atrasado a nivel actualizaciones de cómo está el mundo, etc. Y es porque viven bajo su propio mundo y lo que ellos han vivido, sus propias vivencias. Entonces, somos irracionales. A nivel macro se ve sobre todo en culturas. En culturas. La cultura americana, la Son cultura europea, claro. La cultura española. Y muchas veces no nos entendemos y pensamos, no, es que ese está loco. No es que esté loco, es que tú estás interpretando el mundo bajo tus propias... Es que se ha tallado de una manera completamente distinta. Y todo esto, llevado a la bolsa, si es que es muy simple de ver.
El otro día también, no me acuerdo por dónde lo debatíamos, o si vi una story tuya y demás, o en el grupo lo comentaste, no me acuerdo. El caso es que alguien decía que si el análisis técnico no funciona, no... Lo dije, subí una story, sí. Fijaos lo que es que por psicología, una mentira repetida 1000 veces es una verdad. Que una acción esté, por ejemplo, rebotando entre un precio de 10 y de 12 significa que una fórmula matemática dice que el 13 de septiembre tiene que rebotar en 10, el 17 de septiembre en 12... No, es que realmente la gente, según va, por ejemplo, imaginaos un canal de soporte y resistencia paralelos, cuando se va aproximando a un punto se acumulan órdenes porque la gente cree que va a subir, entonces empieza a comprar, luego empieza... Y todo eso es psicología, la gente, las masas se mueven por... Hay prueba social. Realmente, sí. Un soporte y una resistencia es sesgo de prueba social, que es un sesgo psicológico utilizado por las empresas. Hay prueba social, este precio es aceptado, por lo cual lo rebotamos. En análisis fundamental ya hemos visto que también tiene una importancia brutal la psicología. El análisis fundamental, los resultados de una empresa son fruto de sus directivos, del liderazgo que tengan, del marketing que estén haciendo. Totalmente. Entonces, yo ahí veo una influencia brutal. Bueno, hemos visto en empresas que han subido en las burbujas, por ejemplo. Y a lo mejor vendiendo cuentos. Porque hemos visto empresas que han tenido una subida brutal que no iba acompañada con las valoraciones y se alejaban muchísimo las valoraciones simplemente porque el CEO, pues en el guidance, pues explicaba unas cosas que vendía la historia. ¿Qué pasa con los tweets de Trump, con los tweets de Elon Musk, con la media de 50 de Tesla? Que se aproxima y que todo el mundo... ¿Es porque es buen precio? ¿Es porque es mal precio? Totalmente. Si no hubiese esa línea y ese parámetro no se hubiese inventado, rebotaría justo la media de 50 Totalmente. Tesla. Si tremendo. Todo el mundo se quiere una cosa, todo el mundo la va a hacer. Entonces al final son esos constructos sociales que se han ido haciendo. Y bueno, lo malo es que al final la bolsa es irracional, porque como lo que te he comentado antes, no es lo mismo el que piensa desde Wisconsin al que el que piensa desde Nueva York o el que piensa desde Australia. Todos van a pensar de una manera distinta, con lo cual sus actos van a reflejarse de manera distinta, por lo cual la bolsa es irracional. Tenemos miles de inversores, millones de personas, si todos actuásemos de la misma forma sería muy sencillo. Oye, mira, cuando llegue a este punto compramos, oye, vamos a comprar bajo estos parámetros, lo haría todo un ordenador. Incluso hoy, los algoritmos no determinan, no pueden siempre acertar, o sea, tienen una serie de errores fallos. Un algoritmo tiene que estar configurado de una manera que tenga en cuenta la psicología. Sí, porque la psicología en qué se manifiesta, como parámetro, ¿cómo se puede medir volatilidad? Totalmente. Ese algoritmo, un logaritmo, tiene que estar configurado de una manera específica que tenga en cuenta la volatilidad y, por ejemplo, en épocas de miedo, ampliar por así decirlo, ese parámetro que tiene ampliarlo de volatilidad. Acepta que es una época con miedo, o sea, tú no puedes poner un stop loss a un 7% durante todo el año. Hay veces que si tú quieres operar en un mercado y hay mucha volatilidad, ese stop loss que tú solías dejar por regla mental, el 7%, lo tienes que ampliar un poco más o no operar directamente. Porque si no, siempre te los comen. Esto ha pasado mucho en la comunidad, de intentar ajustar siempre los stop loss a la misma medida. Oye, que me la zampa, oye, ya, es que hay mucha volatilidad. Es que ahora si quieres operar tienes que asumir mayores pérdidas, al igual que también estás asumiendo mayores ganancias. Totalmente. Igual que hacemos un test de idoneidad para ver el perfil del cliente, si quiere invertir más, quiere invertir menos, qué volatilidad puede asumir, porque hay personas pues, que están cómodas asumiendo un 40% de subida-bajada y otras personas que no se pueden mover del 10%. Efectivamente. De movimiento. Entonces es eso, ¿no? Al final la psicología tiene un papel muy importante, ya no solo en la bolsa en general, sino yo creo que en la vida como tal, creo que es un área muy importante. Esto de hecho, tenéis algún vídeo que subí sobre gestión, cómo estar cómodo en una inversión en bolsa, en la que hablábamos de sesgos cognitivos, de psicología, aversión a las pérdidas. Al ser humano le duele, la emoción producida por el dolor es mayor, es ¿no? en promedio el doble que la emoción producida por una ganancia. Totalmente. Entonces eso, en el tema de gestionar una operación y saber hasta cuánto estoy dispuesto, cuánto creo que puedo ganar y cuánto estoy dispuesto a perder, es súper importante. El efecto halo, también hablábamos en ese vídeo, de invertir en empresas que conoces, que utilizas, te traslada esa confianza a tu operativa en bolsa, por lo cual es muy interesante. Está más que demostrado el house money effect, lo tratábamos en otro vídeo. Normalmente la gente que tiene una operación en ganancias se queda, por ejemplo, a resultados, porque dice, si baja, bueno, pues pierdo el beneficio, ¿no? Que ese dinero es tuyo, que si hoy vendes las acciones, ese dinero ya lo tienes. Entonces, tiene muchísima importancia, está más que demostrado. De hecho, Richard Thaler ganó un premio Nobel sobre economía conductual y finanzas conductuales, diciendo la importancia de la psicología en el mundo de las finanzas, de las empresas y de la economía en general. Sin embargo, en España y en Estados Unidos todavía cuesta, pero en España
se obvia completamente la psicología. Yo estudio asignaturas en la carrera como microeconomía, que son puras fórmulas matemáticas, Claro. y de vez en cuando le hago el planteamiento a mis profesores, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, y siempre me he tenido que tragar malas contestaciones, y yo como no tenía una idea bien creada y conceptualizada como la tengo ahora, no sabía tampoco cómo rebatirles. Claro. Ahora, por ejemplo, yo a un profesor le digo que 30 euros no valen lo mismo en la misma circunstancia, y me dice, no, eso es imposible. Yo ahora por datos se lo puedo demostrar. Hace poco hicimos una encuesta en Instagram y tenéis un vídeo también subido, una explicación de los resultados de esa encuesta en Instagram, en la que efectivamente 30 euros en la misma situación no valen lo mismo. No voy a revelar más de esto porque si no nos vamos por las ramas en este vídeo. Tenéis los vídeos por el canal de YouTube, por Instagram, me podéis contactar y os paso la información. Pero efectivamente está más que demostrado y con datos, en Instagram podéis ver los datos de que efectivamente es así. Mi objetivo es eso, traer la economía conductual y la psicología en las finanzas y demás a España y que poco a poco esto vaya creciendo, porque hay personas como Javi que sí que lo entienden perfectamente. De hecho, hace poco habéis contratado a Juan Daniel como psicólogo. Sí. En Domina la Bolsa, que es su curso, tenéis un módulo entero sobre psicología. Es decir, Javi lo tiene perfectamente asumido, pero en España no es la regla general. Entonces, bueno, yo me lo voy a poner como objetivo a través de este canal y de distintos medios de divulgación que voy a utilizar. Y nada, vuestro apoyo es fundamental, de que estas cosas puedan crecer, pero bueno, yo por mi parte os digo que me lo voy a currar mucho, que me enorgullece estar en una empresa, en la comunidad de una empresa que de verdad confían en esto, que creen en esto y que lo trabajan. Y nada, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre eso, sobre la influencia de la psicología en la economía, en las finanzas y demás. ¿Creéis que es importante? Experiencias que hayáis tenido vosotros, que seguro que son interesantes, os podemos contestar y demás. Y nada, un auténtico placer tener Igualmente, a Javi Javi. en esta segunda parte de la entrevista. Os recuerdo que tenéis la primera en el canal para que la reviséis. Nos habla de su empresa, de cómo ha crecido, de cómo empezó todo, súper interesante. Y nada, me despido. ¿Quieres decir algo, Javi? Nada, que espero que os haya gustado, darle apoyo al vídeo si os ha gustado, comentar lo que queráis y bueno, si queréis localizarme para hacerme cualquier pregunta o queréis investigar lo que sea, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Supongo que Jaime pondrá por abajo el Instagram o lo que sea y me podéis escribir si queréis. Intento responder siempre todo cuando me da tiempo y listo. Así que nada, os mando un fuerte abrazo a todos. Y gracias, Un abrazo, Jaime. familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.